Y si te dijera que en la colonia Sendai se reunieron algunos de los hechiceros más peligrosos de hace 400 años o más, porque cuando Yuta Okkotsu entra ahí, no se encuentra con jugadores normales de los Cooling Games, se encuentra con 4 monstruos que literalmente volvieron a la vida para pelear otra vez. Y hoy vamos a entender realmente quiénes eran estos hechiceros y cómo Yuta, enfrentándolos a todos, nos deja una de las peleas más brutales de todo Jujutsu Kaisen. ¡Vamos al lío! Comencemos con el hechicero más antiguo que conocimos en este anime, o por lo menos hasta donde sabemos. Estoy hablando de Druv Lakdawala. Este personaje es interesante por algo que mucha gente pasa por alto. Druv no era simplemente otro jugador fuerte dentro de los Cooling Games. En realidad, era un hechicero extremadamente antiguo que ya había logrado reencarnar más de una vez, incluso antes de estos eventos. De hecho, se cree que este hechicero tenía más de 2000 años de historia detrás. En otras palabras, este tipo llevaba siglos participando en conflictos. En el manga incluso se menciona que en el pasado llega a ser un líder importante durante la guerra de Wa en Japón hace aproximadamente 2 siglos, y su técnica reflejaba exactamente eso: control absoluto del campo de batalla. Este hechicero tenía 2 Shikigamis autosuficientes. No eran simples invocaciones para atacar, eran parte de un sistema completo para dominar los territorios dentro de la colonia de Sendai. Incluso uno de ellos es el que podemos ver detrás de Kenjaku en cierto momento, cuando está sacando la amiga de Yuji de la colonia de Sendai, y el otro era una especie de ave que rodeaba constantemente la zona, permitiéndole crear rutas dentro del territorio y levantar algo parecido a una barrera a su alrededor. Básicamente, Druv estaba convirtiendo Sendai en su propio campo de guerra, y cada jugador que entraba en esta zona estaba entrando a un territorio que él controlaba. Además, hay un detalle bastante curioso que ha generado una teoría entre los fans. Muchos creen que Druv fue quien enseñó a Kenjaku cómo transformar a hechiceros en objetos malditos. No es algo confirmado en el manga, pero la teoría existe por una razón. Druv es uno de los hechiceros más antiguos que conocemos, y además se menciona que ya había reencarnado antes incluso de los Cooling Games, lo que significa que su conocimiento sobre técnicas antiguas podría ser muchísimo mayor de lo que imaginamos. Pero incluso con todo eso, con siglos de experiencia, control de territorio y técnicas pensadas para guerras reales, Druv es vencido por Yuta. Y en este momento entendemos que lo que venía en esa colonia iba a ser aún más emocionante. Por eso pasaremos al siguiente personaje. Ahora hablaremos de uno de los enemigos más extraños y peligrosos que aparecen en Sendai. Estoy hablando de Kororushi. Este no era un hechicero reencarnado como los otros. En realidad, era una maldición grado especial que había estado bajo el control de Kenjaku, gracias a la manipulación de espíritus malditos que obtuvo con el cuerpo de Geto. Pero en cierto punto Kenjaku libera varias maldiciones dentro de las colonias, y una de las más peligrosas termina siendo Kororushi. Y lo que hace tan aterrador a este enemigo es su forma de atacar. Kororushi utiliza cucarachas reales fortalecidas con energía maldita para devorar a sus presas. No solo es una invocación, es literalmente una plaga. En el manga menciona que esta maldición tiene un apetito voraz, y mientras más consume, más cucarachas puede generar. Es como si su poder creciera a medida de que el caos se apodera de la colonia. Y por si esto no fuera suficiente, también utiliza un arma bastante peligrosa, la espada mágica putrefacta. Una espada que descompone todo lo que corta casi al instante. No es un ataque normal, es básicamente una técnica pensada para matar rápidamente incluso al hechicero más fuerte. Pero aquí viene algo importante que demuestra el nivel de esta maldición. Kororushi puede utilizar técnica inversa, o al menos una forma de regeneración avanzada. Durante la pelea contra Okkotsu, Yuta logra cortarle los brazos, pero Kororushi termina regenerándose. Esto ya nos dice que no estamos frente a una maldición común. Además, Kororushi tiene otra habilidad bastante inquietante.
puede crear organismos malditos a partir de su propio cuerpo, como larvas o criaturas parasitarias que atacan a su enemigo. Esto hace que pelear contra él no sea enfrentar solo a una maldición, sino enfrentar a toda una infestación. A pesar de eso, su pelea con Okkotsu fue bastante interesante, pero Yuta terminó venciéndolo. Lamentablemente, Druf y Kokurushi no eran los únicos que estaban en la colonia, y eso lo veremos en el siguiente punto. Pero antes, si te está gustando el video, te pido por favor que me dejes tu like, te suscribas, compartas con un amigo y que comentes de qué otro personaje te gustaría que habláramos en este canal. Ahora sí, continuemos con el video. Ahora hablaremos de uno de los combatientes más interesantes de toda la colonia Sendai. Estoy hablando de Ryu Ichigori, un hechicero reencarnado que vivió aproximadamente hace 400 años y que volvió a la vida dentro de los Cooling Games. La razón para este volver fue algo muy diferente a todos los demás. Ryu no estaba buscando poder, ni venganza, ni siquiera dominar el juego. Lo único que quería era encontrar una pelea que realmente lo dejara satisfecho. Y esto no es una metáfora. En el manga se menciona varias veces que Ryu vivía con una especie de hambre constante, una sensación de que nunca había encontrado un combate que lo llevara al límite. Por eso aceptó volver, porque pensaba que en esta era, tal vez, finalmente aparecería alguien capaz de darle esa pelea. Pero lo que hace realmente peligroso a Ryu no es su mentalidad, es su poder. Ryu posee la mayor salida de energía maldita registrada en toda la colonia. Eso significa que puede liberar cantidades enormes de energía en cada ataque, sin quedarse rápidamente sin fuerzas. Su técnica principal se basa en disparar explosiones masivas, con energía maldita. Básicamente es capaz de destruir grandes áreas del campo de batalla, porque Ryu pelea como un cañón humano. Pero lo interesante es que a diferencia de los otros hechiceros que buscan terminar la pelea rápido, Ryu disfruta del combate. Le gusta intercambiar golpes, sentir la intensidad de la batalla y enfrentarse a oponentes fuertes cara a cara. Y es justo por eso que cuando aparece Yuta Okkotsu, algo cambia. Por primera vez en mucho tiempo, Ryu siente que está frente a alguien que realmente puede igualarlo, alguien que puede darle la pelea que llevaba siglos buscando. Y ahí es cuando la batalla de Sendai alcanza otro nivel, porque ya no es solo un enfrentamiento entre jugadores del juego, es el momento en que un hechicero que llevaba 400 años buscando satisfacción de combate, finalmente encuentra a su oponente. Y al final, aunque Yuta logra derrotarlo, lo más importante para Ryu no fue caer frustrado. En cierto sentido, Ryu termina obteniendo exactamente lo que quería desde un principio. Ahora hablaremos de uno de los personajes más interesantes de la colonia Sendai. Estoy hablando de Takako Uro, una hechicera reencarnada de hace aproximadamente 400 años, pero que en realidad viene de una era mucho más antigua del mundo Jujutsu. En su vida pasada, Uro formaba parte de una de las estructuras más importantes del Jujutsu de aquella época. Ella era la capitana del escuadrón Sol, Luna y Estrellas, una unidad de asesinos de élite que trabajaba directamente para el poderoso clan Fujiwara. Y esto es sumamente importante, porque el clan Fujiwara no era cualquier familia. Durante esa era uno de los grupos que controlaban gran parte del poder político y del mundo del Jujutsu. Pero aquí es donde la historia de Uro se vuelve oscura. A pesar de ser uno de sus mejores combatientes, el propio clan terminó utilizándola como chivo expiatorio en una conspiración interna, culpándola de un asesinato que en realidad formaba parte de un plan dentro del clan. En otras palabras, la familia que tanto defendía terminó traicionándola. Y eso explica completamente su actitud cuando vuelve a la vida en los Cooling Games. Uro no está peleando por ganar, está peleando con un resentimiento enorme hacia el sistema del Jujutsu y hacia las familias que dominaban todo el poder pasado. Pero además de su historia, hay otra razón por la que Uro es tan peligrosa.
su técnica maldita. Uro puede manipular el cielo como si fuera una superficie, distorsionando el espacio a su alrededor para desviar ataques y cambiar la trayectoria de los golpes. Eso hace que la pelea contra ella sea extremadamente difícil, porque no estás luchando solo contra una hechicera fuerte, estás luchando contra alguien que literalmente puede deformar el espacio durante la batalla, y cuando se encuentra con Yuta Okkotsu, la pelea se vuelve aún más interesante, porque Uro empieza a notar en él algo que le recuerda a las familias poderosas del pasado, y eso hace que el combate en Sendai no solo sea una pelea más dentro de los Cooling Games, sino un choque entre una hechicera traicionada por el antiguo mundo del Jujutsu y uno de los hechiceros más fuertes de la nueva era. Lo interesante de la colonia de Sendai es que todas estas historias terminan chocando al mismo tiempo, porque después de la caída de Drew y del caos con Kururushi, solo quedan dos monstruos que dominan la colonia, Ryu Ichigori y Takako Uro, dos hechiceros de hace 400 años esperando algo que nunca encontraron en su época, y justo ahí aparece Okkotsu. Lo que sigue no es una pelea normal, es un combate de tres, Ryu lanzando explosiones masivas de energía maldita, Uro distorsionando el cielo para desviar ataques imposibles y Yuta peleando contra ambos al mismo tiempo, adaptándose a todo. La colonia literalmente se convierte en un campo de guerra, pero sin duda el momento más top es cuando los tres expanden su dominio al mismo tiempo. Sin duda es una de las mejores peleas que he visto de Jujutsu Kaisen. Al final, Yuta logra imponerse en la colonia de Sendai, pero nunca olvidaré la emoción de ver una triple expansión de dominio en este anime. ¿Pero tú qué opinas? ¿Te gustó la pelea? Pues déjalo en los comentarios. Comparte con un amigo, deja tu suculento like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.